Monseñor Agripino Núñez Collado, distinguidos ex administradores de la Corporación Dominicana de Electricidad o de Empresas Eléctricas Estatales, como posteriormente se le llamó, mi distinguido amigo Simón Lizardo, señoras y señores. En primer lugar, por la experiencia vivida en el sector eléctrico y por los análisis que hemos hecho de su realidad, nosotros concebimos el Pacto por la Electricidad como la oportunidad que nos estamos dando gobierno y sociedad para abordar con efectividad la solución de un problema que afecta de manera profunda el desarrollo económico y social del país. Un abordaje que debemos encarar con la mayor responsabilidad, con franqueza y valentía, en aras de corregir lo que sea necesario y emprender los esfuerzos que correspondan a los fines de cambiar el rumbo que hemos trillado durante tantos años. Este pacto es necesario y será trascendental porque, como lo reiteráramos más adelante, como lo vamos a reiterar más adelante, hay decisiones complejas que para viabilizarla conviene asumirla de manera consensuada entre todos los sectores y actores del país, no solo el gobierno. Hace cosa de 3 lustros emprendimos un proceso de reforma del sector eléctrico. ¿Por qué tuvimos que emprender la reforma del sector eléctrico? ¿Había otra opción? No había otra opción. No nos quedó otra. Y yo diría que al oír a Simón Lizardo hacer su exposición, lo que recuerdo en gran medida es que lo que él está planteando fue prácticamente lo que nos llevó a nosotros en aquella ocasión a abordar el tema de la reforma. Lo que Simón plantea aquí como realidad del sector eléctrico fue lo que nos llevó a nosotros a tener que abordar el tema. En primer lugar, la industria no generaba los recursos necesarios para su expansión debido a que los ingresos de la CDE no cubrían sus costos operativos y los del desarrollo de la industria eléctrica. La estructura tarifaria incluía subsidios cruzados distorsionantes, agravados por las elevadas pérdidas técnicas y no técnicas. Esto producía una insuficiencia de fondos, lo cual no era solucionado ni siquiera con las transferencias del gobierno central. Yo cuando oí a Simón, llegaba a la conclusión de que si hoy posiblemente tengamos más energía eléctrica que en aquel entonces, se debe obviamente a que hay más generación, pero también porque hay más transferencia del gobierno al sector eléctrico. O sea, el problema sigue siendo prácticamente el mismo. Esta situación, falta de recursos para expandir la industria, fue la que dio origen a la entrada de empresas generadoras privadas a partir de finales de los 80, sin que se le diera respuesta adecuada a las necesidades de expansión de la transmisión y la distribución, que solo fueron posibles por la vía del endeudamiento público con agentes multilaterales y bancos privados. Además, la ineficiencia en el área de la distribución y comercialización, que conllevaba un mal funcionamiento de la caja registradora del negocio eléctrico, lo que impedía garantizar calidad del servicio al nivel de la demanda, así como también desarrollar las inversiones para asegurar el crecimiento futuro. Además, desde el punto de vista institucional, el marco legal lo definía la Ley Orgánica de la CDE. Esta institución, por su mandato legal, era juez y parte, se regulaba a sí mismo, tomaba las decisiones de inversión y establecía las regulaciones en lo concerniente a la calidad y los precios del servicio. Ahora bien, nosotros creemos que independientemente del grado de implementación de la reforma que se haya logrado o de la reversión a las mismas registradas en el trayecto de los casi 3 lustros, si contamos a partir de la implementación de la ley 125-01, es una realidad la participación de una buena diversidad de actores, privados, institucionales, empresas públicas, en la cadena de suministro del sector eléctrico. Entonces, la reforma es una buena medida, una realidad, y en este contexto, para asegurar mayor eficacia de su funcionamiento, se precisa de más y mejor regulación. La regulación y el funcionamiento de la institucionalidad prevista en la mencionada ley. En esta coyuntura y en este contexto,
Es bueno pasarle revista a la situación actual y pactar a favor de robustecer la eficacia de la autoridad reguladora, una eficacia que depende en mayor medida de la credibilidad y la legitimidad de la Superintendencia de Electricidad, de la competencia técnica, la confianza, la independencia de criterio y los grados de libertad necesarios frente al poder político, los empresarios, los consumidores, para que esta institución pueda jugar su rol. Solo sobre la base de estos presupuestos, la autoridad reguladora podrá desempeñar los roles que le han sido asignados y de esa manera liberar al Poder Ejecutivo de la responsabilidad política de tomar decisiones que son propias de la autoridad de la regulación. La eficacia de la autoridad reguladora estará en función, además, de asegurar que las reglas jurídicas que la definen estén claras, también en función de la adecuada disposición de un sistema de procuración de cumplimiento y respeto a esas reglas, vigilancia, persecución, corte, etc. Creemos que estos sistemas no han estado habilitados ni funcionando en la mejor manera, que hay indefiniciones y disfuncionalidades institucionales y que es preciso revisar y corregir el pacto creo que es una buena oportunidad para eso. Soy consciente de que el tema es delicado. Por ejemplo, es un hecho que el Estado seguirá jugando un papel como empresario en el sector eléctrico en la República Dominicana. Pudiera pensarse que en la medida en que ha aumentado la integración vertical de la industria, esto le habría restado importancia a los roles de la ley, que la ley le tiene asignado a la autoridad reguladora. Yo creo lo contrario, que precisamente en un contexto en que el Estado fortalece su rol de empresario a través de GI, a través de la ETEC, con la copropiedad de generadoras, propiedades y propietarios de nuevas generadoras, además de las EDES, entonces los actores precisan de mayor claridad en las reglas de juego para prevenir los conflictos de intereses. Esto en un contexto en que el Estado es empresario y a la vez formulador de políticas, o sea, juez y parte. Se precisa un mayor fortalecimiento del Estado regulador. Otro punto y criterio que deseo compartir es este. La reforma significó en su momento una apuesta al mercado, a la competencia como medio para ganar la eficiencia económica que no fue posible con la empresa verticalmente integrada y de propiedad estatal. La perspectiva ha sido esta: lograr el objetivo de un suministro de servicio eléctrico seguro, eficiente y accesible. A la luz de la experiencia y de los resultados, posiblemente fuimos muy optimistas en las expectativas. Podremos debatir en algún escenario diferente a este si la falla fue del modelo mismo o de la implementación. Lo que vale recuperar aquí es el sentido, el objetivo, porque sigue siendo un pendiente a lograr. Un déficit de regulación del que se ha adolecido en este proceso en República Dominicana es la dificultad o incapacidad que ha tenido la autoridad de regulación para transmitir las señales de precio a los consumidores. Yo creo que se trata de un elemento crítico, un tema tabú en la solución de la crisis del sector eléctrico. Sé que el gobierno del presidente Hipólito Mejía vivió en el año 2002 una situación difícil, las repercusiones políticas amargas de querer realmente aplicar de manera clara el tema de que las tarifas reflejaran los costos reales del servicio. Puede decirse que en esto el regulador quedó con las manos amarradas y que eso trastocó severamente el núcleo central de la reforma. Hubo más generación, pero más cara en el marco de la escalada alcista de los precios de los combustibles de generación. El riesgo del mercado, que en la teoría debía ser asumido a través de las tarifas, o sea, cada cual cubriendo el costo de suministro de lo que consume, en mayor medida fue socializada y asumido a través de los impuestos o del endeudamiento público. El ejemplo más contundente de esto fue lo que ocurrió a partir en el año 2008. Yo creo que todos ustedes saben que en el año 2008 los precios del petróleo llegaron a colocarse en cerca de $150 el barril.
En esos momentos, lo que se entendía era que las tarifas del sector eléctrico debían estar en el orden de los 30 a 35 centavos de dólar. Aquí nunca pasó de 19 centavos de dólar. Y se decía que era cara. Se decía que era cara. Y obviamente, ¿por qué? Porque en un contexto como ese, el debate al interior del gobierno era, bueno, podemos transferir esto a los usuarios sin que esto produzca una explosión social. Y obviamente traigo esto a colación porque es importante que veamos esto en conexión con el tema del regulador. O sea, el problema de cómo, no solamente en República Dominicana, sino en casi todos los países de América Latina y en muchos de Europa, si bien es cierto que se habla de la autonomía de la regulación, al final, cuando se dan situaciones como esta, termina predominando el tema político, el problema político de cómo transferirle a los usuarios el costo de una energía que se ha incrementado de manera desproporcionada por las implicaciones que pudiera tener en términos, digamos, de explosión social. Hay ejemplos en España, en donde se sabe de la cantidad enorme de deuda que se tiene con el sector. Pero esto es un elemento muy importante a abordar aquí también en el parque. Nosotros entendemos que este es el tema de mayor relevancia en el pacto eléctrico. Yo digo, y quiero decirlo a ustedes con toda confianza, que en muchos de estos eventos lo que venimos es a leer con la suerte entre gitanos, porque todo el mundo sabe cuál es el problema. Pero al final de cuentas nadie quiere afrontar el problema. Y el problema es eso que planteó Simón Lizardo, que mientras no se resuelva el problema de la sostenibilidad financiera del sector eléctrico, no habrá futuro para el sector eléctrico en la República Dominicana. Nosotros entendemos que este es el tema de mayor relevancia en el pacto eléctrico. Vamos a pactar una flexibilización de la tarifa eléctrica. Cuestión de mandar señales de mercado al consumidor, conferirle mayor certidumbre al ambiente de negocio en el sector, reducir la dependencia del equilibrio financiero de las empresas distribuidoras de una financiación del déficit financiero a unos niveles tales que ya son insostenibles para el fisco. Y si optamos por esto, ¿cómo gestionar la cosa? Cuestión de reducir los riesgos sociopolíticos que decisiones de este tipo entrañan. Lo reitero, no es viable adoptar una posición responsable en este tema, asumiéndola el gobierno solo, atento a la ley. De hecho, no lo ha sido tampoco en la generalidad de los países de América Latina y el Caribe, que emprendieron las reformas de su sector eléctrico. Entendemos que el pacto es una oportunidad. O pactamos en este sentido, el de la flexibilización, o seguiríamos en la misma que lo que hemos vivido desde hace ya muchos años. Otro punto relevante que atañe de manera central a la regulación es el tema del subsidio a la tarifa de los pobres. Aquí hemos avanzado. Sin embargo, el pacto debería pronunciarse también por un mayor afinamiento de la política de subsidio, cuestión de corregir errores de inclusión y errores de exclusión que dañan la calidad del gasto en subsidio y que resta impacto a la política a favor de los más pobres. Muchas gracias.